Regresando de nuestro intervalo. Amén. Y Parashat HaShavua, Parashat de la semana. ¿Cuál es la Parashat de la semana? Kitzá. Kitzá es la continuación. Bueno, nosotros hablamos de la Parashat Trumá y la Parashat Tetzaveh, que fueron las dos que pasaron. Recuerdan que nosotros, desde la Parashat Yitro, Moshe subió al monte. Y cuando entró ahí, después que le entra, a Parashat que viene es Trumá, porque Hashem empieza a hablar sobre el Mishkan, arriba del monte. Luego después de Tetzaveh, Hashem continúa hablando sobre las vestimentas de los Kohanim, de los sacerdotes. Ahora esta Parashá, Kitzá, es Moshe está terminando aí su encuentro com Hashem. E enquanto Hashem está hablando com ele, Hashem le dá a ele las tablas, a Luchot Brit, las tablas de alianza, ¿no? De la alianza, para ele. E nós vamos mirar aqui algumas coisas muito especiais. Claro que tiene que tener este contacto con el judaísmo, el conocimiento judío, la tradición. Cuando nosotros hablamos de tradición, siempre tenemos que estar en nuestra mente que tradición fue hecha por hombres, fue pasada por hombres. Muchas de estas tradiciones fueron orales, otras escritas. Entonces, tenemos opiniones, tenemos pensamientos humanos, pero también tenemos muchas informaciones importantes del pasado y que hace la diferencia hoy. Cuando uno dice, yo pienso que, yo creo que, una cosa o que uno piensa o que ele cree, outra coisa é o que se tem de informação do passado, que se tem passado de uma geração para outra geração, como herência, ¿ok? Então, o problema está em los extremos, pessoas que são extremistas, ¿sí? Ou a tradição é totalmente inspirada e que você não pode negar a nada que está aí, e então se olvidando de que tradição é hecha por homens e há algumas informações aí que são opiniões particulares de rabinos no passado e que você não pode tomar isto como verdade absoluta porque é uma opinião. Então há gente que vai para esse extremo. Então, todo que os rabinos hablam é verdadeiro, e outros vão para outro extremo, de querer rechazar a todo. Não, todo isto é tradição humana, de homens, nós não devemos caminhar com tradições humanas. Pero também vamos estar perdidos no caminho, porque volvemos ao ponto que hablamos outro momento aqui. Como você vai fazer algumas coisas se você não tem as informações de como fazer? E quem tem as informações de como fazer? Aqueles que mantêm as informações desde há muito tempo. Compreende? Então, os dois extremos estão malos. O que nós temos que fazer é caminhar aproveitando o melhor de tudo. E quando miramos a Mishnah, a lei oral, miramos o Talmud, os Midrashim, que são Midrashim, são dois tipos de Midrash. Midrash viene del verbo hebreo lidrosh, que é procurar, buscar. Então, Midrash é uma busca, uma procura de algo. Então, temos duas classes: um Midrash Agadá. Agadá quer dizer uma história, um cuento. E Midrash Halachá,
que ahí entonces es una aplicación de algo que está en la ley, halajá, o sea, sí, y entonces son estas cosas que nosotros necesitamos comprender. Hay cosas buenas y hay cosas que no están buenas. Entonces, si caminamos con sabiduría, podemos adquirir mucho conocimiento. Ahora, si rechazamos todo, nos quedamos ahí, intentando hacer las cosas de nuestra manera, porque no tenemos conocimiento de cómo hacer. Es lo que mucha gente está haciendo. Por esta razón, surgen muchos judaísmos. Y como se habla de judaísmo mesiánico, entonces muchos judaísmos mesiánicos. Porque cada uno quiere hacer conforme de la manera que él piensa que es. Porque él no quiere nada con la tradición. Porque todo es de hombre. No es así. No es así. Tenemos mucha información buena. Y debemos recordar que tenemos la libertad de Hashem hablar con nosotros. Hashem puede hablar conmigo en sueño, revelación, con usted, con cualquier uno de nosotros. Pero nosotros no podemos rechazar, despreciar que vinieron otros antes de nosotros, maestros, que se dedicaron, se esforzaron, encontraron. A ellos les salió la luz de la revelación y que ya hicieron un trabajo para nosotros hoy. ¿Comprenden? Entonces, rechazar todo esto es un sentimiento de soberbia, de orgullo, y de que no, tenemos que vivir la revelación de Dios. Sí, pero Hashem ya nos reveló muchas cosas a través de otras personas. Y nosotros podemos trabajar con todo que ya se fue hecho, lo que tenemos hoy, y las cosas que Hashem puede hablar con nosotros también. Vamos a hacer una pregunta rápida, Rabino. Por ejemplo, usted tiene un ejemplo práctico de eso, si no tuviéramos que lo haya impactado a usted, por ejemplo. Claro, muy bueno ese ejemplo. Una carta de Rab Shaul, en que ele habla de los últimos días. Ele vai hablar que hombres que se levantarán en los últimos días como James y... ¿Cómo se habla eso en español? Jambres y Jambres. ¿Enjambres? ¿A muchos hombres? No, sí, los dos hechiceros del Egipto que enfrentaron a Moshe. ¿Cómo se llama? James y Jambres, ¿sabes? Estos dos, Rabbi Shaul habla los nombres de ellos. James y Jambres. ¿Y dónde está la información? Usted no va a encontrar en la Torá. Entonces Rabbi Shaul estaba, ¿cómo se llama? Inventando. Sí, Rabbi Shaul por acaso estaba creando la idea de dos nombres, inventando dos nombres. No, él está trayendo una información. ¿Y dónde está la información? La información está en Targum Yonatan. Targum Yonatan, que es la traducción del hebreo para arameo, hecha por Rabbi Yonatan, que es antes de Yeshua, o sea, ya tenía muchas informaciones de comentarios rabínicos un poco antes de Yeshua, de que traían del pasado, de las informaciones orales, se pusieron ahí, como Targum Yonatan, que trae la información y da los nombres de los dos principales hechiceros del Egipto. Y por esta razón Rabbi Shaul va a hablar sus nombres en la carta. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿dónde usted buscaría esta información? Y si no hay ahí el texto de Shemot, de Éxodo, no hay la información de que los hechiceros del Egipto ahí, los magos, no habla sus nombres. Só habla que los hechiceros ahí hicieron también de las serpientes. Entonces, si usted rechaza, por ejemplo, el Targum Yonatan, entonces, ¿dónde era Shaul, Pablo, trajo la información? Otro ejemplo es de que Judas está hablando del profeta Enoch.
de estos profetizó Enoc, el séptimo después de Adán. Viene el Adonai con sus santos, con él, para hacer juicio sobre todos los hombres que hablaron cosas malas. ¿Dónde está esta profecía? De estos profetizó Enoc. Ele dice así. ¿Y dónde sacó esta información? Si no hay en la Torá esta información, la Torá en Génesis, Bereshit, só habla que Enoc caminó con Hashem y no se miró más él, no se vio más, porque Hashem tomó él para sí. Pero no habla de profecía, no habla de nada. Pero Judas está allá en su carta diciendo, de estos también profetizó Enoc. ¿Dónde está esta profecía? Si no en el libro de Enoc. ¿Comprende que estoy diciendo? Entonces, nuestros maestros, vamos a decir así, porque son Kefa, Pedro, Pablo, Rav Shaul, Yehuda, Jacob, Tiago, todos ellos tenían también información de la tradición antigua. Como yo estoy hablando, necesitamos saber separar las cosas. O que é pensamento, uma opinião particular de alguém, e outra coisa é você lançar mano das informações do passado, sociocultural, informações buenas, compreende? Então, assim nós devemos caminhar para que podamos crescer e compreender mais as coisas, não? Esta Parashá Kitissá, agora ele vai falar com nós de quando Moshe está assim, escutando a voz de Hashem, Hashem está falando com ele e dá a ele as tablas. E não sei se vocês vão recordar que hasta este ponto aqui, el pueblo de Israel habla hebreu, pero no escribe, não é uma escrita, ok? Eles solamente hablan, o sea, só habla a língua, pero não há escrita, não há escritura. E aqui se diz na tradição que quando Hashem dá as duas tablas a Moshe, aí está escrita com hebreu, as letras hebreias. Mas como o povo entenderia se eles não conheciam a escritura? Então, Hashem está dando a escritura agora. É a mesma escritura que eles miraram quando Hashem falou. Na Parashá Yitro, recuerdo? Que eles miraram as letras. Eles miraram, pero não conheciam a escritura. Yeah? E agora Hashem está dando a eles. Então eles aprenderiam a escrever ao mesmo tempo que estavam aprendendo o mitzvot, aprenderiam a escrever o que hablam, porque hablavam, mas não havia escritura. E as tablas Hashem deu a Moshe. Hashem não esculpiu em uma pedra e depois sacou e deu a Moshe. Não. Las tablas vinieron del cielo. ¿Las primeras o las segundas? Esas son las primeras. Las primeras. Y se dice que estas primeras, porque las piedras eran de zafiro, de color azul, cajelet, o sea, el mismo color de los cielos de ahí, que el mismo color del piso, que el mismo color del trono. Entonces, Hashem está dando a él. Então vamos ler aqui o que diz a Parashá. Vai daber Adonai el Moshe lemor, ki tissa et rosh bnei Israel lifkudeihem, venatnu ish kofer nafsho Adonai bifkodotam velo yihye bahem negev bifkodotam. Falou Hashem a Moshe dizendo, quando eleves, está muito bueno isso, quando levantar também está bueno. Levantar. Para levantar. ¿Da el mismo sentido? Cuando te levantes. Sí. Cuando te levantes. Isso, levantar el censo. Ou seja, na realidade ele já está traduzindo como censo, pero ele habla diretamente, literalmente,
Kitisa et Rosh Bnei Israel, la cabeza de los hijos de Israel. Es una idea de contar. Pero la gente no será contada por persona. 1, 2, 3, 4. Serão contadas por sus ofrendas. Y en este caso aquí será un mahatzita shekel, que es una mitad de shekel. Entonces la cantidad de mahatzita shekel es la cantidad de personas. ¿Comprenden? Entonces ellos no, aquí no están siendo contados por individualidad, sí, pero por sus ofrendas. Y vamos a entender. Él dice, deberá entregar cada hombre una ofrenda a Hashem para que se expíe su alma al ser contados, de modo que no haya plaga entre ellos al contarlos. Y mira o que Hashem está diciendo. Hashem prohibió, él estableció una ley espiritual que no se puede contar el pueblo, porque si conta el pueblo hay una plaga. Usted no puede contar, no puede hacer un censo de cuántos israelíes existen, ¿comprenden? Para que no ellos no tengan seguridad en su cuenta, en su fuerza, su cantidad. Entonces no puede hacer. Pero aqui Hashem está mandando contar, está ordenando que conte, mas ele já está trayendo el formato de cómo contar. Sí, ele já sabe que al contar, porque ele estabeleceu uma regra, uma lei, vai haver uma plaga, então ele já está dando, como se diz, a medicina, a solução. Então assim, de que maneira você vai saber aí quantas pessoas há? Traindo a mahatzita shekel. Sí, la mitad mahatzita shekel. Entonces así, la cantidad de shekel que hay, usted va a saber la cantidad de gente que hay, pero no va a haber, no va a haber plaga, porque Hashem está considerando recibir la plata como expiación. Y aquí hay una cosa que gustaría hablar. En Brasil, nosotros tenemos un video en YouTube sobre esto. Un líder que era mesiânico en Brasil y negó a fe, llevó toda la congregación a negar a Yeshua. Él habló de una manera despreciativa sobre Yeshua y sobre la Brit Hadashah, diciendo, por ejemplo, que a carta a los hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación del pecado. ¿Ven? Entonces que esto estaría equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la Torah y en todas las escrituras no solamente sangre para expiación de pecado, tenemos varias otras cosas. Entonces podemos listar, hacer una lista de cosas. Por ejemplo, la plata está aquí. Yo leí en hebreo justamente por eso. Él dice, Venatinuish kofer nafsho, y darán cada hombre por expiación de su alma. Expiación de su alma. Entonces aquí no hay sangre, es plata mismo, plata, metal. Un mahatzita shekel. Entonces mire que un mahatzita shekel está servindo, Hashem está considerando como objeto de expiación, un medio de expiación. Y tenemos otros. Hashem dijo a Moshe cuando pronunció los 10 pronunciamientos, los 3 atributos de Hashem. Él dice, perdona a este pueblo. Y Hashem dijo, perdoné conforme su palabra. Entonces solamente la palabra de Moshe sirvió como expiación. Tenemos varios. La agua mezclada, el agua con las cenizas de la paraduma, de la vaca roja, servía también para purificar, para expiar. O sea, varias cosas. Tenemos el profeta Isaías, que un serafín salió de arriba, vino con una tenaz, ¿se dice también? Sí, carbón. O sea, un carbón. Y él dijo para él, con esto su pecado fue expiado. No había sangre ahí, pero
porque este líder em Brasil, tentando despreciar Yeshua e a Brit Hadashah, se olvidou é que a carta aos Hebreus está falando de Yom Kippur. E em Yom Kippur não há outro meio de expiação a não ser derramamento de sangue. Estas coisas, como plata, como carvão, como uma palavra, uma intercessão, uma mediação entre um homem e Deus, que, por exemplo, é um outro tema aqui, que muitos rabinos hoje tentando despreciar a Brit Hadashah quando dizem que só há um mediador entre Deus e entre Elohim e os homens, Yeshua HaMashiach, o homem. Esse Rabbi Shaul dizendo, o homem. Ele disse, está aí na carta dele, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, o homem. Então ele está dizendo, não há mediadores entre Deus e o povo de Israel, porque Israel tem acesso a Deus diretamente, não necessita de mediadores. Pero eles se equivocam, porque em toda a Torá, Moisés sempre foi o mediador entre Deus e os filhos de Israel. O que não habla de Aarón, o sumo sacerdote, é o quê? O que ele é? É o mediador entre Deus e os homens. E temos outros profetas, temos outros reis que foram mediadores. Se pode falar medianeiro também? Não, mediadores. Então, assim, por que Yeshua não? Solamente com Yeshua não pode, mas os outros podem. Então, outro tema de esto. Pero aqui, quando este líder em Brasil hizo que muita gente negasse a Yeshua por seus argumentos, nós hicimos um vídeo para combatirlo, não? De que ele se olvidou de dizer para a gente que a carta a los hebreus ele habla quase que inteiramente de Yom Kippur. E em Yom Kippur, Hashem não aceita plata, carvão de los cielos, nada, a não ser sangue. Sangue de las ofrendas principais. Um boi, um touro, um carneiro e 2 cabos. 2 cabos. Na realidade, solamente um que é sacrificado para Hashem. Então, aí não há plata, não há carvão, não, solamente derramamento de sangue. Então, como está escrito, que sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Em Yom Kippur, o dia máximo do juízo que Hashem estabeleceu, não tem outro meio de expiação. E isso é para que a gente pueda recordar e não venga a cair aí estas trampas que se ponen. Entonces, ¿ok? Yeah. Desde el principio de la creación, el Cordero fue inmolado aún antes y fue su derramamiento de sangre, y eso lo confirma en Jecalú, en Revelation 8, en el 13:8, que dice que el Cordero fue inmolado. Si no es por derramamiento de sangre, ya estuvo desde antes que nosotros existiéramos en la mente de Hashem. Sí, perfecto. Aquí está escrito. Tudo que se passa depois, tudo que surge depois, a gente está preparando o caminho para que ali atrás o que já houve é a porção de Hashem. Todo aquele que participe do censo, sendo de 20 anos de idade em adelante, dará a porção de Hashem. El rico, mire isto, el rico não se excederá e el desposseído não reduzirá del medio shekel al dar su porción a Hashem para expiar por sus almas. Amén, vale, Mire vale. que não é um pobrecito, não pode dar menos, não, é mitad. É rico, não, eu posso dar mais, não, Hashem não quer mais, Hashem quer mitad de shekel. ¿Por quê? Porque a expiação de alma não se dá solamente por metade de um shekel. Hashem está dizendo assim: vocês vão participar da expiação. Vocês entram com metade e eu entro com outra metade. Aleluya. El completo. Se completa. Porque é dizer, Hashem vai aceitar a plata como expiação, pero ele dá a outra metade. Por esta razão não é uma questão
de valores. Si es 20, 30, 50, 100 mil, no, es mitad de un shekel. Porque ustedes entran con una cantidad que se puede dar. Y mira que, como, por ejemplo, o que Hashem está diciendo que el desposeído, o sea, el pobre, no tiene como lograr ahí mitad de un shekel. El rico va a bendecirlo para que usted vaya allá con mitad de un shekel, pero no puede ser más. Y ni por ser pobre puede ser menos de mitad. ¿Comprende? Entonces es una manera de que todos pueden traer. Entonces, como Hashem está diciendo así, yo no quiero más de mitad de un shekel para que el rico me traiga más. Si él tiene más, comparta con los que no tienen nada para que traigan mitad de un shekel. Entonces, assim, todos vão llegar com a mitad e Deus entra com outra mitad para que no mundo espiritual se estabelecesse esta verdade de que Hashem aceitou a participação de eles em sua expiação, mas esta expiação é para quê? Uma coisa específica aqui. Não é de qualquer pecado general, não, é de específico, de la contagem del pueblo. ¿Comprende? Una vez que se contó el pueblo en el mundo espiritual, se quebrantó una regla. Entonces la plaga vendrá. Pero al llegar la plaga, se encuentra con la expiación. Entonces es bloqueada, no tiene como entrar la plaga en el medio del pueblo de Israel. ¿Comprende? Entonces, como dice así, es como Hashem ya estableció una ley, entonces están llegando para estabelecer, para ejecutar a lei. Então Hashem dijo, não, já trajeron a ofrenda e eu já entrei com outra parte. Vocês não têm mais como entrar aqui. Essa é a ideia. E uma outra coisa, tomarás a plata de las ofrendas de expiação de los hijos de Israel e las darás para a labor de la tienda de la reunião. E será para los hijos de Israel um memorial ante Hashem para expiar por suas almas. Ou seja, Lezikaron Lifnei Adonai. Estará aí como um memorial delante de Hashem, constantemente aí dentro do santuário. Então, eu puse aqui um resumo, vocês viraram aí um memorial. Ou seja, Hashem falou muitas vezes que o justo está sempre delante de ele como um memorial. Hashem no se olvida de los justos, pero el nombre del que desprecia a Hashem, desprecia a Hashem, él es escrito en la arena del mar, donde vienen las aguas y la borran. O sea, pero los justos están escritos en palma de su mano, está escrito, no me recuerdo a referencia ahora, si ustedes pueden buscar ahí, en que el justo está escrito en la palma também de suas manos. Então, mira que eu não me recordava de lavatório, nem de pila, então saiu a pia de bronze. Pila. Sim. Para ser um kior, essa é a outra coisa que... Mira, nós não se olvidem, nós estamos falando aqui destas regras, destas mitzvot que a Hashem está dando aí, pero Moshe está arriba do monte. Está aí, não descendeu todavia, ok? Desde lá atrás, desde as outras parashot, ele subiu na parashá Yitro, passou a parashá Trumá, em que Hashem deu todas as coisas do Mishkan, Tetzaveh, que foi a parashá passada, que falou das vestiduras dos Kohanim, dos sacerdotes e alguns ofícios. E agora, Kitzá, Hashem está terminando de falar com Moshe e depois, agora vendrá aí a coisa da rebelião do becerro de ouro. Mas vamos chegar aí. Então, todavia Hashem está falando de coisas do santuário. Então, ele vai falar agora sobre este lavatório. Isto para ser Netilat Yadai e Netilat Raglaim, los pies. Então, lavado de las manos, e o lavado de los pies, porque, claro, isso está muito claro, não assim que
a entrar dentro del santuario, sus manos tienen que estar puras, limpias. Está hablando de las obras, lo que se va a hacer. Y los pies, de cómo se está caminando, dónde está caminando, cómo está caminando. Ese es el sentido espiritual de que para entrar dentro del santuario, para hacer el servicio celestial, tiene que tener un caminar justo, limpio, y las manos también. Las obras tienen que ser puras. No puede estar involucrado con la impiedad, con la maldad, con cosas impuras, ¿no? Este es el sentido más espiritual de una pía, o sea, de un lavatorio, ¿no? Entonces Hashem habló, verso 17, habló Hashem a Moshe diciendo, harás un lavatorio de cobre con base de cobre para lavar, colócalo entre la tienda de reunión y el altar, y pon nel agua. Lavarán Aarón sus hijos, tomando de él sus manos a la vez que sus pies. Toda vez que vengan a la tienda de reunión, se lavarán con agua y no morirán. O asimismo, cuando se acerquen al altar a hacer servicio, a ofrecer en humo uma ofrenda ígnea a Hashem, lavarán sus manos y sus pies y no morirán. Será para ellos un decreto eterno, para él y sus descendientes y a través de las generaciones. Hashem está dando uma lei eterna. Para quê? Qual a ideia? O que Hashem hace aqui é reflejo da eternidade. O que Hashem está falando é que todo aquele que tem acesso ao Mishkan, ou seja, ao santuário, onde outros não têm, tem que manter isto com propósito eterno. Entende? Eu não posso estar limpo agora, entro agora, hago serviço a Hashem, pero mañana já estou sucio de novo. Ou então, mañana, quando regresso para fazer o serviço, vengo todo sucio, impuro. Hashem está falando para permanecer em sua presença. Quem, como disse dijo o rei David, el Salmo 15, quem subirá al monte de Adonai? Aquele que tem manos limpas, com coração puro, que habla a verdade. Então, assim, está falando, e ele disse, e o texto hebreu disse, Mi yakum behar Adonai, quem se levantará para estar aí de pé? Ou seja, não é quem subirá, pero mi yakum, quem se levantará aí? Quem poderá entrar aí? Está falando de elevação espiritual, se levantar, subir, entrar. É um lugar espiritual, não é qualquer pessoa. Não pode entrar. Bueno, tem muita gente fazendo muitas coisas de todas as maneiras possíveis que não é lá que Hashem ordenou, não é? E logo depois que Hashem habla do lavatório, não? Que, se vocês recuerdam, nós falamos do lavatório quando fazendo a comparação do Gan Eden, do Jardim del Edén, que este lavatório representa aí o rio onde Adão e Java se purificaram depois que saíram do jardim. Ou seja, está fora do jardim, está, então, mirando o Mishkan, está afuera, está ali o quadro, está afuera del palácio, ou seja, del templo ali, del Mishkan. Afuera tem o altar e tem a pia. Então, afuera del jardim estava aí o rio para purificar, donde foi hecho um sacrifício aí fora, que também representaria o altar de sacrifícios. Não, seja, não puderam regressar adentro, ou seja, foi cerrada a porta onde estavam os árboles de la vida e del conhecimento, ou seja, el menorá, el castizal e a mesa de los panes, onde tinham aí sua comunhão com Hashem, que é o altar de incenso, pero de ali para mais adelante, profundo, não chegaram, que é o Santo de los Santos aí, Santo de los Santos, onde está o arca, sea, que representa o trono de Hashem, não chegaram ali. Então, mesmo do santuário foram postos para fora, e aí afuera, onde se purificaram no rio,
Y ahí nosotros tenemos el lavatorio para representar esta purificación. Si quiere regresar, si quiere retornar dentro, una expresión de servicio a Hashem, de como si fueron puestos para afuera, pero ahora Hashem está abriendo un camino para regresar al santuario. Esto se dará de forma completa com Yeshua. Yeshua vai fazer isso de forma completa. Pero Hashem dá como se fosse uma sombra de aquilo que vai ocorrer no futuro, que já ocorreu com Yeshua. Claro, estou falando deste passado aqui, não? O que viria a acontecer com Yeshua no futuro, de que como vocês podem regressar ao jardim desta maneira. Tem que ser com sacrifício ao lado de fora, se purificar ao lado de fora para poder entrar, e depois de entrar você tem acesso à árvore da vida, à árvore do conhecimento e manter sua comunhão com Hashem. E solamente aí vocês poderão entrar no Santo de los Santos, que é o Éden. Éden. Compreende? Então, assim, é o caminho de volta, de regresso a Hashem. Espero que com Yeshua se hará isso completamente. Se necessitava que Yeshua morrera como o sacrifício, o altar de sacrifícios, e nós viniéramos a ser purificados pela água da palavra, da Ruach, e então, uma vez hechos Kohanim, nós podemos entrar, ter acesso à árvore da vida, à árvore do conhecimento do bem e do mal, e manter nosso incenso delante de Hashem. E sei que quando o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, chegar, e então poderemos entrar no Santo de los Santos, onde está Hashem. Compreende? Estamos esperando que ele chegue. E é que, como eu falei aqui, de que sem expiação, sem derramamento de sangue não há expiação de pecado, que quando habla de Yom Kippur, que não ocorreu todavia para Israel, o que houve para Israel foi Pesach, uma expiação particular. De que maneira? Hashem dijo: cada família tomará para si um cordeiro ou um cabrito. Cabrito. Então ele disse cada família. E incluso em la Torá há uma expressão muito especial. Porque em hebreu, quando eu quero dizer cada um tome para si, corra para si, eu posso dizer kol echad, cada um. Pero também se eu pongo kol ish, cada homem, eu também estou dizendo cada um. Pero allá está escrito kol ish se. Tomem cada homem cordeiro, ou tomem para si um homem cordeiro. A maneira como está escrita o texto te dá a possibilidade de pensar que ele está dizendo: tome para si um homem cordeiro. Compreende? Ishse, porque as palavras estão juntas. Ishse. Então, de uma maneira mais espiritual, estaria Hashem já falando de um homem cordeiro, sim, Yeshua, del Egipto. Então, assim, quando miramos Pesach, Hashem está falando de expiação. Você quer ter esta expiação para você, para sua casa, então tem que passar o sangue nas postes de sua casa. Tem que entrar na aliança. Pero isto não foi uma redenção, uma Geulah Leumit, não foi uma redenção nacional. Muitos judeus morreram no Egito, não saíram do Egito, morreram allá, porque não passaram o sangue. Então, assim, agora, quando Yeshua chegar, agora, muito pronto, será o Yom Kippur de Israel, porque solamente então habrá a Geulah Leumit, que não houve hasta hoje, do mundo espiritual, que eu estou dizendo. Então, hoje, qualquer um judío, qualquer um israelí pode ter sua expiação particular para ti. Se ele aceita o sacrifício de Yeshua como seu corban, como aquele que traz expiação para ele, então ele pode ser parte desta Geulah. Pero a nação de Israel não faz parte.
Incluso todos los rabinos son de la misma opinión, que Israel está en tumá, está impuro, porque no hay templo, no hay sacrificio y Mashiach no ha llegado. Y Israel todavía está bajo el dominio de las naciones. ¿Comprenden? Entonces, si ellos entienden que desde el año 70 que el templo fue destruido hasta hoy, Israel está bajo la impureza, solamente los que tienen Yeshua el Mashiach están bajo la santificación, santificados, purificados. Entonces, hasta hoy, Israel no tuvo su expiación nacional, su Geulah Leumi. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando Yeshua llegar. Entonces, todo Israel será salvo. Kol Israel Evashar. Entonces, es decir, que cuando Yeshua llegue, y él llega en este tiempo de los juicios, de las trompetas, que es justamente el mes de Tishrei, donde ocurre las trompetas y el día del juicio. Entonces, este día, cuando él llegar, Israel será redimido nacionalmente. Entonces, el Cohen Gadol llegó. Amén. El Cohen Gadol llegó. Y ahí entonces podremos entrar plenamente en este ambiente Kodesh HaKodashim, ¿no? Amén. Bueno. Entonces nosotros podemos tener una previsión de que Yeshua puede venir en estas fechas. Perfecto, y es lo que está escrito. Yo no voy a decir que él viene Yom Kippur, no puedo hacer eso, pero las informaciones que tenemos del Sefer Hitgalut, principalmente del libro de Apocalipsis, nos revelan, nos mostram que todos los eventos que ahí están involucrados con las fiestas, con los días solenes de Rosh Hashanah, toque de las trompetas y Yom Kippur y Sukkot. Porque mire, las trompetas tocan, ¿cuándo empiezan a tocar las trompetas? Rosh Hashanah. Entonces, en el 10º día, Yom Kippur, el día de expiación. Si Yeshua, vamos a hablar de representación espiritual. Yeshua llegó, hubo la expiación para la nación de Israel, porque Yom Kippur es el juicio de las naciones del mundo. Los hombres son juzgados también, pero los hombres empiezan su juicio en el Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah ya empiezan los hombres a ser juzgados. Cuando llega Yom Kippur, é a máxima del juízo, porque a gente está juzgando o mundo todo, as nações del mundo. Então, como Hashem juzga as nações e determina que nação vai permanecer, que nação vai acabar, que nação vai surgir aí, ele proveyó para Israel uma Geulah, que são as ofrendas de Yom Kippur. Então, quando Hashem está juzgando o mundo, e quando o acusador chega delante de Hashem para acusar a todas as nações e a Israel, Hashem disse, a Israel não, porque Israel tem expiação, as nações do mundo não têm. É como dizia, estão com ele. Ele pode acusar e reivindicar qualquer coisa espiritual das nações delante da corte celestial. Agora, quando ele chega para acusar Israel, ele não pode, porque esta é a razão de Yom Kippur. ¿Por que dos cabos? ¿Por que uno tiene que ser levado a Azazel? Azazel. Estou falando com sotaque espanhol, acento espanhol. Azazel. ¿Por que tiene que ser levado a Azazel? Que é Hasatán. Para que ele sepa que dentro de Jerusalém, onde ele não pode entrar quando há Yom Kippur, foi hecho uma expiação leumí nacional. Então, não perca tempo vindo acá, porque você já sabe que já houve sacrifício aí. Compreende? Então, assim, e quando chega Sukkot, Hashem está terminando o juízo, e agora o juízo é sobre todo o mundo e a natureza, as hierbas e os animais do mundo. Quando você mira Apocalipse, você vai mirar que Hashem dijo a um ángel,
no haga mal a los hombres, solamente a erva. O sea, a erva, la hierba, Sí. se secará, se quemará a terça parte de las hierbas del mundo. Y otra parte dice, no haga daño a las hierbas, solamente a los hombres. Porque quando se acerca Sukkot, aí dentro de Sukkot, já Hashem está juzgando o mundo natural, da natureza. Então todos passam por juízo. Pero quando Yeshua chega e quando miramos as palavras de Apocalipse, você está mirando trompetas tocando, Yeshua chegando, e quando ele chega, o que ele estabelece? El Malchut HaShamayim, el Sukkot, onde todas as nações são invitadas para vir a Jerusalém, a grande Sukkah del mundo. E tem que ser nas fiestas de Sukkot. Então, quando você mira Apocalipse, você está mirando justamente estas fiestas finales. Então, assim, dizer, estabelecer verdade, que ele vendrá nessa fecha, não podemos fazer. Pero que aí está mostrando para nós que no mundo espiritual está involucrado tudo isto e que a probabilidade até mesmo que venga nesses dias é muito provável. Probabilidad. Muy probable. Provável. Muito provável que venga. Muy probable. Muito provável. Pero não podemos estabelecer verdades, senão depois nós nos quedamos sem crédito. Mira, habló e não foi. Então, por esta razão, muita gente que desprecia, rechaza o judaísmo. Eu hablo do conhecimento da Torá, dos profetas, ou seja, de tudo que temos, se queda sem informação. Quanta gente habla assim, não me gusta ler Apocalipse. Por quê? Não, me dá medo. Eu não entendo nada. Se você conhece, se você vive judaísmo, as fiestas, Shabbat, você vai entender muita coisa que está em Apocalipse. Ou seja, não tem muito enigma aí. Claro que há algumas partes que são muito espirituais, você só pode pensar, entender que, mas não tem nem como estabelecer. Agora, outras coisas. Se você conhece as parashiot, por exemplo, Yohanan mira uma mulher que está vestida de sol, está sobre a luna, e está falando de mulher porque a mulher vai dar a luz a Mashiach. Está falando de Israel. Então são coisas que um pode pensar, não, isso aqui é outra coisa que não tem nada a ver com La Virgen María. sim, isso aqui é a igreja estabelece isso. É claro que quem Yeshua nasceu de Miriam, de Maria. Agora, aí está falando da nação, não da mulher especificamente, porque a nação deu a luz a Mashiach e depois Mashiach foi arrebatado para o trono de Hashem. O sea, cumpriu seu ministério e se foi. Então, o dragão está aí perseguindo a mulher, ou seja, a nação de Israel, não Maria. Então, são estas coisas. Quando você tem conhecimento de tudo isto, você vive tudo isto, para você, quando mira Apocalipse, Baruch Hashem, entendo muita coisa que está aí. 7 trompetas, selos e coisas. Não? Continuando. Verso 22 diz: agora, depois da pia, a gente vai falar do aceite de unção. De que maneira este aceite vai ser hecho? Habló Hashem a Moshe diciendo: agora tu toma para ti especies escorridas. Ele disse Besamim. Besamim, toma para ti, Kach lecha Besamim. E então ele começa a falar de mirra pura, 500 medidas de shekel, de canela aromática, a metade de hélio, 250, e de canha aromática, 250, de cássia, 500, segundo o peso do shekel sagrado, e de aceite de oliva, 1 rim. Harás de hélio aceite de unção sagrado, compuesto mesclado, obra de perfumeria. Aceite para unções sagradas será exclusivamente. Ungirás com el mismo mire isto agora. Ungirás com el mismo la tienda de reunião
el arca que contiene las tablas del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, la menorá y sus utensilios, y el altar de incienso, el altar de ofrendas de elevación y todos sus utensilios, y el lavatorio y su base. Santificarás a todos ellos, y a partir de tal momento serán cosa santísima, y todo lo que los toque también se santificará. Y a Aarón y a sus hijos ungirás y los santificarás para que oficien como sacerdotes ante mí. Pero deja ese verso 30 para después. Entonces mira la orden, Hashem da la orden, cómo tiene que hacer la unción. Ungirás con el mismo la tienda. Primero la tienda tiene que ser ungida. Después del lugar sagrado para afuera, el arca. Después la mesa y todos sus utensilios. Después de la menorá, después del altar de incenso. ¿Por qué la mesa primero? ¿Por qué no el menorá primero? ¿Por qué tiene que ser la mesa donde están los panes? ¿Recuerdan que yo hablé que la mesa representa árbol de la vida? Sí. El que da alimento. Entonces, si primero, o sea, si nosotros vamos a ser por grado de santidad, de importancia, entonces la mesa es la más importante de que menorá y el altar de incenso. ¿Comprende? Sí. Porque la mesa contiene alimento. Así es. Sí, sería decir la árbol de la vida. Ujú. Es más importante do que la árbol del conocimiento del bien y del malo. Así es. Dice que Hashem no dio prohibición para comer el árbol de la vida. Puede comer, pero árbol del conocimiento ahora no. Pero el árbol de la vida podría comer, porque ese es más importante. Entonces así, el pan, la mesa es primero, después de menorá. O sea, que representa la luz, el conocimiento, y solamente después el altar de incenso. Entonces, se quiere decir entonces que la oración está después del conocimiento. Usted no puede orar a una persona que no conoce. Y la fe viene por escuchar la palabra. O sea, vamos a hablar de luz, de conocimiento. Si usted no conoce a Hashem, ¿cómo usted va a orar? Si usted no sabe cómo hacer, ¿cómo usted va a hacer un servicio de adoración, de sacrificio a Él? Entonces solamente después usted puede orar. Solamente después usted puede ofrecer incenso. Y Él continúa. Después el altar de incenso, el altar de las ofrendas de elevación afuera, y todos sus utensilios, el lavatorio y su base. Entonces, el lavatorio es el último, porque ele está haciendo el grado de importancia de adentro para afuera. Entonces, así, ¿quién está por último? El lavatorio. ¿Quién es el primero para que usted entre? El lavatorio. ¿Comprende? De dentro para afuera, el lavatorio es el último. Pero cuando usted va ahora a servir, tiene que lavarse primero. Sacrificio, lava de nuevo y ahí entra y hace el servicio. O sea, así está la unción para después entrar. Y es claro que nosotros estamos hablando aquí, ¿quién puede entrar para hacer los sacrificios? No puede ser cualquier persona. ¿No es eso? Sí, solamente los que fueron separados para isso que nosotros hablamos. Y ahí el verso 30 que leí aquí, a Aarón y a sus hijos ungirás y los santificarás para que oficien como sacerdotes ante mí. E aí, se você mira hoje, o que Hashem hizo de nosotros a través de Mashiach Yeshua, Kohanim para ele. O sea, nos dio esses direitos espirituales aqui, sendo nosotros de la tribu de Leví ou não, ou mesmo sendo judío ou não. Compreende? Del mundo espiritual, fuimos hechos Kohanim. Entonces tenemos derechos espirituales para entrar, porque Ele nos dio esse direito a través del Kohen Gadol, ¿no? Primero Ele. É como dizer que quando el rei David habla de uma maneira profética, hablando de Mashiach, como se fuera Mashiach hablando. Isso é de uma opinião casi que general de los rabinos que hablan e apuntam isto como Mashiach.
que Hashem dio a Mashiach por su fidelidad a él, por ele ter cumprido su propósito de sufrimiento, de Geulah. Y ele dice, pídeme y le daré las naciones por herencia. Mira, que Yeshua recibió o que de herencia? Las naciones. Entonces cuando ele diz assim, Baruch Hashem, porque aí, Apocalipse capítulo 1, versos 5, 6 ou 7, ele diz que nos azotando, nos hizo para su Dios y Padre, Mamlechet Kohanim, o sea, un reino de sacerdotes, a quien hombres compró para Dios, hombres de todos los pueblos, lenguas y naciones de la tierra. Yeshua compró para Dios, es así, compró para Dios, hombres de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones de la tierra, y los hizo reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Así sí. Hashem dio a él las naciones por herencia. Por esta razón es que es la mensaje de Yeshua llegar a los cuatro cantos, las cuatro esquinas del mundo, y la gente venir a Mashiach. Ya venían a Hashem el tiempo pasado, porque cuando Salomón construyó la casa, el Beit HaMikdash, él dijo que esta casa será una casa de oración para todos los pueblos. Beit Tefillah Lechol Haomim. ¿No es así? Entonces podría venir cualquier gente de cualquier lado para buscar a Hashem siquiera. Tenía un espacio ahí que era dado a los patios de las naciones para orar, pero podría orar al Dios de Israel. Nunca fue prohibido. Hashem siempre recibió las naciones, sin cobrar a ellas cualquier otra cosa para recibir sus oraciones. Ahora, con Yeshua hace la misma cosa. Envía su mensaje a los cuatro esquinas del mundo. ¿Qué es? La mensaje de Hashem. Pero ahora en nombre de Mashiach. Entonces la cantidad de personas que fueron alcanzadas con la mensaje de Mashiach, porque ¿dónde llegó la Biblia, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento? Porque es decir, donde la iglesia se estableció, yo estoy diciendo la iglesia de Roma, y ella llevó la Biblia y su prioridad era hablar del Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento está junto del Antiguo Testamento. Apegado. Sí, apegado. Entonces, si habla de Nueva Alianza, tiene que hablar de la vieja, entre comillas, la vieja. O sea, ¿cuál es el único rabino de la historia que anunció y llevó Torah para el mundo todo? No, Yeshua. Cayeron. No. Ok, Pablo llevó para el mundo de su época, mas hablando de su mensaje, hasta hoy, en el mundo, todos conocen Jesucristo, Jesus Cristo, ok? La Biblia llegó con la mensaje de Yeshua, así mal interpretada, así, no es esa la cuestión ahora, pero llegó al mundo todo. ¿Comprende? Entonces sí, de alguna manera llegó a la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. De alguna manera llegó el diluvio, llegó el pueblo de Israel en el Egipto, Moisés sacando al pueblo del Egipto, atravesando el mar. El mundo todo conoce las historias, porque llegó a ellos la mensaje. ¿No es así? Buena parte de los países cristianos tienen nombres bíblicos. Hasta mismo Jesús. ¿No es así? Intentan poner el nombre de Mesías. Claro que Yeshua es el nombre original, pero Juan, es Pedro. O sea, el mundo se llenó de esta mensaje, un poco mezclada, pero se llenó. Entonces, me pide, le daré las naciones por herencia. Yeshua compró hombres y mujeres de todos los pueblos para Hashem. Y este reino de sacerdotes son hechos compuestos de judíos y no judíos, de hombres y mujeres de todo el mundo. Así, nos dando derechos espirituales, ¿no?
bueno, yo estoy perdido. Y ahora, ¿están con hambre? Estamos bien, yo no sé. ¿Ah? ¿También? Nosotros estamos bien. ¿Y el rabino cómo está? Con hambre. Caja, caja. Desgraciado. Más o menos. Más o menos. Pero se le ve con mucha fuerza, sí, Gabriel. Entonces, más 15 minutos. Sí, está bien. Bueno, continuando. Es decir, una otra cosa importante aquí es que esta producción del aceite tiene así una cosa interesante que está aquí. A los hijos de Israel hablarás diciendo: aceite de unción sagrada será este siempre para mí, para sus generaciones. En carne humana no será ungido, y con la misma fórmula no fabricarán con uno como él, pues santo es, y santo seguirá siendo para ustedes. Todo aquel que fabrique uno semejante o que lo aplique para ungir a un extraño será arrancado de su pueblo. Entonces, mire que Hashem dijo: esto aquí es específico, no se puede hacer una reproducción. ¿Qué número está leyendo? Es el verso 31, Ah, 31. sí, del 31 delante. O sea, esto no es para traer perfume a uno, un olor agradable a una persona. Es específico para el santuario. Entonces, ¿de qué Hashem está hablando? Él está dando una identidad. Es como decir, todos nosotros tenemos gustos diferentes, ¿no? Le gusta a veces un perfume. Usted usa solamente este perfume. Yo siento el olor, ya sé que usted está llegando. Es una identidad, se transforma en una identidad. Entonces, como este perfume del aceite ahí solamente era para esto, si alguien sentía el olor, ya sabía que era el aceite de la unción del santuario. Porque más nadie puede tener eso. Solamente él, el santuario, podría tener este aceite para las cosas sagradas. ¿Comprende? Entonces, es decir, que este aceite de unción que representa el espíritu de Hashem, que santifica, que da autoridad o autorización para utilizar las cosas espirituales, él tiene un olor solo, o sea, su identidad es única, y está prohibido mezclar este aceite con otras cosas. No se puede, este aceite está en algo profano, extraño. Está girando la cámara. ¿Comprende? por aquí abajo. Entonces, así, involucrarse con el espíritu de Hashem, Ahora con la cinta. se manteniendo como extraño, es profanación. Y si hay profanación, hay muerte. ¿Comprende? Es el mismo que está jugando con las cosas espirituales, y que hay mucha gente haciendo. ¿Recuerdan los vendedores de aceite de que hablamos? O sea, significase la misma mensaje. O sea, ¿qué tipo de aceite está haciendo? Si está queriendo hacer la misma cosa que el espíritu, la misma composición del espíritu, pero de manera errada, en lugar errado. Profanación hay, entonces luego será arrancado. Eso se llama un pecado de, la sentencia es karet. Karet, en hebreo, karet es ser cortado. Entonces una persona que recibe karet puede recibir karet de dos maneras. Ella puede ser cortada del pueblo de Israel, o sea, continúa viva, pero está fuera, no es más contada como parte del pueblo, o ella puede literalmente morir, ser cortada. Karet. Son pecados como, por ejemplo, transgredir el Shabbat. Karet. Son pecados que traen la sentencia de karet, ¿no?
E verso 34 diz: Habló Hashem a Moshe diciendo: toma para ti especies, estarte, unha aromática y gálbano, especies e incienso puro, del mismo peso serão todas. Harás com elas um compuesto de especies para obra de perfumeria, mezclado de todo puro y santo. Molerás parte del mismo finamente y pondrás un poco de él frente a las tablas del testimonio y la tienda de la reunión, respecto a la cual designaré momentos para encontrarte ahí. Santísimo será siempre para ustedes. Ahora está hablando del incenso, cómo tiene que ser hecho. Y recuerda que yo hablé el incenso también una cosa única, es decir, es el incenso del santuario. Você tem vários tipos de incensos, você pode queimar vários tipos de espécies e que te dará um olor agradável. Pero aquele olor, todos sabiam onde era. Estou sentindo o olor do santuário. Você não tem, nada pode ser igual. Se você está sentindo este, é porque vem do santuário. Compreende? Es decir, a presença de Hashem. Se há um comentário que diz que quando se oferecia incenso e ao mesmo tempo está afuera os sacrifícios queimando, então quando se queima a carne, você tem no humo que sube a graça subindo. Então a graça se pega ao perfume e se pega em las paredes, e se pega em las coisas, e todo está perfumado. Compreende? Tudo tem o olor del incenso agradável. ¿Por quê? Porque mezcla isso no aire e se queda aí impregnado nas paredes e nas colunas. Então se chegava aí, mesmo não havendo, está se oferecendo incenso, você vai sentir o olor de la presença de Hashem. Essa é a presença de Hashem em todo o santuário, o olor do incenso. E não se podia ser cópia, não se podia copiar isso. Ele diz, continua, não? Verso 13: E tu habla a los hijos de Israel diciendo, ¿dónde está? Pulou na página. No. Sim, o verso 36 termina, e então agora 37, el incienso que harás en tal composición no lo fabricarán para ustedes, santo será siempre para ustedes, para Hashem. Todo aquele que lo fabrique simplemente para olerlo será arrancado de su pueblo. Pero también carete. Nichrat me amava. Nichrata. Entonces, como yo hablé aquí, también tal como el aceite de unción, el incienso también. Mira, Hashem está hablando con Moshe, ¿cierto? ¿Cómo qué? Con Moshe. Ah, sí. Y el pueblo está lá abajo haciendo el becerro. Y Hashem está hablando con Moshe. Mira, usted hace así y el pueblo está allá. Haciendo fiesta. Sí. Y Hashem sabe que eles estão allá. Moshe não sabe de nada. Moshe só está recebendo as palavras. E Hashem está manteniendo a coisa. O que estou dando para você, para que você haga com o pueblo. Pero vai chegar o momento. Mira aqui, em capítulo 31, no verso 1, ele habló Hashem a Moshe dizendo: Ve que he llamado por su nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo he llenado de espírito divino, sabedoria, entendimento e conhecimento. Destas três coisas, mira, diga comigo: Chokhmah, Binah e Da'at. Destas três palavras você forma a palavra Chabad. Sim? Het de Chokhmah, Bet de Binah e Dalet de Da'at. Chabad quer dizer Chokhmah, Binah e Da'at. Sim, esse nome de hoje é um movimento ortodoxo, racídico, pero Chabad quer dizer Chokhmah, Binah e Da'at. Sabedoria, entendimento e conhecimento. Então, mire que ele está falando de Betzalel, chamando por seu nome, e de maestria de toda artesania, para que entrelace desenhos, labre ouro, plata e cobre, para que corte piedra para engaste e haga gravados em madeira
para que haga toda arte y artesanía. ¿Ok? Está hablando de Bezalel. Y habló su nombre. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, o sea, nieto, ¿no? Sí. De la tribu de Judá. ¿Recuerda de Hur, no? Sí. Seguró las manos de Moshe en la guerra. Entonces, nieto de Hur, y Moshe conoce, dicen, este, Bezalel, yo llenei del Espíritu. Aí olha o que Hashem está dizendo. Verso 6. He aquí que yo he designado con él a Joliab, hijo de Ahisamar, de la tribu de Dan. Y el corazón de todo hombre de corazón sabio y dotado con sabiduría, y ellos harán todo lo que te he ordenado. La tienda de reunión, el arca de las tablas de testimonio, y la cubierta que está sobre ella, y todos los utensilios de la tienda, la mesa, sus utensilios, la menorá pura y sus utensilios, el altar de incenso, el altar de ofrendas de elevación y todos sus utensilios, el lavatorio y su base, las vestimentas de tejido de punto, las vestimentas sagradas de Aarón, el Cohen, las vestimentas de sus hijos para que oficien como sacerdote, el aceite de unción y las especies de incienso. Era ellos, Bezalel, Aholiab y los otros que estarían ahí bajo su liderazgo para hacerlo. Habló Hashem a Moshe diciendo, y tú habla a los hijos de Israel diciéndoles, mis Shabbatot habrán de observar, pues una señal entre yo y ustedes es por todas las generaciones, para que sepan que yo soy Hashem, quien los santifica. Observarán el Shabbat, pues santo es para ustedes. Quien lo profane será ejecutado, porque de todo aquel que haga labor prohibida en él, arrancada será su alma del seno de su pueblo. Durante 6 días podrá hacer labor, mas el séptimo día es un día de descanso total. Sagrado es para Hashem. Todo aquel que haga labor en Shabbat deberá morir. Observarán los hijos de Israel el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto eterno por sus generaciones. Entre yo y los hijos de Israel, una señal eterna será de que en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y descansó. ¿Ok? ¿Ok? Entonces está diciendo así, mismo el trabajo de Mishkan no es más importante de que Shabbat. Entonces ustedes estarán en el trabajo de Mishkan cuando fue viernes, para todos cesan su trabajo. Sí. Tienen que parar su trabajo viernes a la tarde y se preparar para Shabbat. No pueden hacer el trabajo de Mishkan, que es la cosa tan importante, porque es Shabbat. Entonces, si que no es la casa de Dios, nosotros vamos a hacer el... No, Shabbat es más importante de todo. Amén. ¿Comprende? Amén. Y donde quería, ¿no? Ese verso 18, dio a Moshe cuando él terminó de hablar en el monte Sinaí las tablas del testimonio tablillas, ¿es eso mismo? Tabla. Es porque aquí está, tablillas de piedra escritas por el dedo de Dios. Tablillas. Entonces, está aquí. Lo Jotaedut, lo Joteven, que tu vim be etzba Elohim. Que tu vim etzba Elohim. Escritas con el dedo de Dios. Entonces, esta escrita vino de los cielos. Ela já foi, se entregou a Moshe lista, só entregou a Moshe, para Moshe descender com ele. E aqui, quando a gente está falando de Bezalel, e aí me gusta falar de Bezalel porque Bezalel, Betzal-el, nós podemos traduzir de 2 maneiras. B, Sal-el. São várias. várias. B é em. Pode ser en el, en la. Cel é sombra. La sombra de él. Sí, en la sombra de Dios. Entonces Bezalel es en la sombra de Dios. Dios está haciendo sombra sobre él. ¿Ok? Ahora, también puede ser Betzal
él. ¿O qué betzal? ¿Cebolla? Cebolla. Batzal, cebolla. Entonces Betzalel, cebolla de Dios. Cebolla de Dios. Sí. ¿Y qué tenía que ver eso? Mira la pregunta sencilla. ¿O qué hay dentro de la cebolla? ¿Qué hay dentro de la cebolla? Anillos. Muchas capas, muchas capas. Un olor tremendo. Y después de las capas. ¿Dentro de la cebolla? Sí. Sí, en el mediecito. Como un corazoncito, un corazón. Y si usted abre, ¿qué tiene? Como si fuera un espiguito que por ahí crece, ¿no? ¿La semilla? ¿No? No Estamos tiene. inventando. Si usted abre esto, no hay nada. No. Nada. No hay nada. Hay aire. Por eso capas y Capas, capas. capas y terminan en nada, sí. Sí, es como decir, ahí dentro hay aire. Entonces, es así, es la capacidad de Betzalel de lograr las camadas, Hay entendimiento según en camadas, como cuando Adán explotó así. Sí, camadas, Sí, Como en Capas. Cámaras. en capas. capas, ¿correcto? Entonces el conocimiento va se aprofundizando. Iba Un creciendo. nivel após outro, y lá dentro está el Ruach, Oh, Exactamente. entonces lo que vimos ahora sí es verdad, anillos. sí, anillos. com anilhos. Hasta llegar al punto que não há nada, o sea, hay aire, hay el Ruach. Entonces, si usted mira ele como la sombra de Dios, Baruch Hashem tiene la inspiración, y si la cebolla de Dios, tiene la capacidad de hacer logra las camadas, las capas. Las capas. ¿Ya? ¿Y quién está con él? Quien está con él es Aholiab. Aholiab. Sí. ¿Cómo está aquí? Ella era la esposa, usted dice. No, este otro que es de la tribu de Dan Oh, es Aholiab, ¿no es esto? no. Betzalel. Aholiab. Aholi, ¿Dónde está esa? En el 31 como 4 por ahí. Digo, yo pues sí te lo ese. Oh, sí, en el 6. Y aquí yo he puesto con él a Assim, Joliab. Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Aholiab. Aholi, Aholiab. de Ahol, ese, el tienda, de Ohel Moed, ¿eh? Tienda del testimonio. Y Aholiab, o sea, la tienda del Padre. Del No, padre. mira, del Padre. Av. Ah, oh, sí. Sí, mi tienda, puede ser mi tienda es de padre o la tienda es de mi padre. La tienda de mi padre. Sí, entonces sí, mira que él fue seleccionado para hacer la tienda. ¿Comprende? Y recuerda-se que Moshe estaba lá arriba mirando las cosas y él tenía que hacer como él miró allá. Sí. Y ellos aquí fueron llenos de espíritu de sabiduría, binar, o sea, sabiduría, entendimiento y conocimiento, para hacer o que Moshe miró. ¿Entiende? Es como decir... Ellos fueron los proyectores. Sí, es como ellos tenían la capacidad de entenderle todo lo que imaginar o que Moshe mirou allá. Era como ver en su mente o que Moshe mirou allá. Dios ya les había dado el talento a ellos. Perfeito. E mira, Moshe está arriba del monte y Hashem está hablando con él. Y al momento que lo digo, yo lo recibí. Ahora, uma pergunta. Vai chegar aqui, ó, mira. Del capítulo 31. 31 no. Capítulo 32. Vio el pueblo que se había demorado Moshe al descender de la montaña y se congregaron alrededor de Aarón y dijeron: levántate y haznos dioses que vayan frente a nosotros, porque este hombre Moshe que nos hizo subir del Egipto, no sabemos que fue de él. Recuerdan que o povo mirou Moshe entrar na nuvem como fogo. Ele estava se demorando, 40 dias passou. 40 dias. E le dijo a Aarón que quiten las argollas de oro de las orejas de sus esposas, hijos e hijas, e tráigamelas. Se quitó toda la gente das argollas de oro de sus orejas e las llevaron a Aarón. Y tomó el oro de sus manos, lo envolvió en telas y lo forjó haciendo un becerro de oro.
e dijeron, este es tu Dios, na realidade tus dioses. Estos son tus dioses que hizo subir de la tierra del Egipto. Vio a Aarón e hizo un altar frente al mismo y dijo, habrá festividad para Hashem mañana. Entonces, hay dos cosas aquí muy difíciles. Primero que el pueblo llega para Aarón y habla, no sabemos qué ocurrió con Moshe, pero haga para nosotros dioses que nosotros podamos ofrecer y agradecer, porque ahí Aarón, ok, puede ser, y hace. Pero a Aarón, él dice, bueno, tráigame oro y para hacer, para nada, pero voy a hacer un altar y mañana la fiesta es de Adonai. ¿Comprende? Pero no puso resistencia para hacer los otros Sí, yo no dioses. entiendo, Aarón. Ese es el problema. No puso A Aarón no tenía un corazón idólatra. No tenía hijos, no. No. Pero hizo caso al ¿Y para pueblo. qué le hizo caso Sí. a ellos si no lo hizo? El problema Quiso hacer es, algo mejor. el problema es que él intentó, Agradezco. como se dice, Persuadirlo de que no lo haga. ganar tiempo, Oh, ganar tiempo, hacer tiempo. hacer tiempo. Es decir, voy a hacer lo que ustedes quieren, pero mañana, ese es como decir, Moshe llega mañana, Ajá. ustedes no quieren esperar hoy. Es como Abraham cuando le dijo, voy con el muchacho a hacer sacrificio y volveremos. Perfecto. E aí assim, mira, e madrugaram al Sí. día siguiente, hicieron ofrendas de elevación y ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y bebieron, y se levantaron para hacer un festejo libertino. Dijo Hashem a Moshe, isso está acontecendo lá abaixo, e Hashem habla agora com Moshe, ve, desciende pues, se ha corrompido tu pueblo que hiciste subir del Egipto. Se han apartado muy pronto del camino que les ordené, han hecho para sí un becerro de oro, se han prosternado frente a él y le han ofrecido sacrificios diciendo, este es tu Dios, oh Israel. Na realidade está em plural, son tus dioses, Israel, Aquí lo dice. que te ha hecho subir de la tierra del Egipto. Dijo Hashem a Moshe, he visto a este pueblo y he aquí es un pueblo duro de servir, y ahora déjame ya, permite que mi ira se encienda contra ellos, los aniquilaré y haré de ti una gran nación. ¿No? Mira, Hashem tenía hablado há pouco tempo de Aholiab, Betzalel. E quando Hashem falou de destruir o pueblo, Hashem está falando de todos. ¿No? Imagina por um momento Hashem destruir a todos e só se queda Moshe. Moshe regresaria para a casa de seu suegro, Yitro, continuaria com sua esposa, teria hijos. Já teria, não? Teria mais. Então aí surgiria Deus de Abraham, Isaac e Jacob, 12 tribos, Levi. Então seria exterminado todos as 11 tribos, se quedaria só a tribo de Levi. E se contaria a partir de Levi. Levi, Kehat, Amram, Moshe. E aí contaria todo o povo de Israel a partir de Moshe. Essa seria a ideia de Deus. Voy a hacer de ti una grande nación. La misma promesa que hizo Abraham. Sí, sí, igualito. Sí, sí. Pero Moshe puso como un mediador. ¿Comprende? Sí. Aquí en la hora del juicio, por eso están hablando que Moshe puede, Yeshua no. Moshe está literalmente entre Dios y los hombres. Él estaba haciendo mediador. Ahora mire, Hashem dijo, voy a hacer de ti, porque toda tribo de Levi não se prostrou delante del becerro. ¿Y por qué Hashem ia destruirla? Porque no hizo nada para impedir. ¿Comprende? Sí, ok, ustedes son justos, pero ustedes no hicieron nada para impedir, dejaron a Aarón solo. Porque se la tribu de Levi se acerca de Aarón y dice, no vamos a hacer, no vai a hacer, teria, de repente, não ocorreria isto.
teria uma discussão, uma peleia aí, hasta que Moshe descendera. Não haveriam hecho esse problema. Mas quando eles se quedaram aí, mira, o problema é deles, eu vou me quedar aqui fiel a Hashem. Ok, você está sendo fiel, mas não está se importando com o povo. Foi cúmplice. Sim, cúmplice. Pasivo. Sim. Deixaram a Aarón literalmente solo. A Aarón tuvo que resolver um problema assim monstruoso. Um problema do tamanho de uma nação. Claro, tremendo. Porque como ele vai segurar isto? A gente quer uma fiesta, quer poderão matá-lo. E nadie está aí para defendê-lo, para ajudá-lo. Então a gente está mirando tudo de arriba e está dizendo, nadie merece, é digno do que estou dando para eles. Vou destruir tudo. Mas Moshe se põe aí como um mediador. E então aqui, verso 11 dice, implorou Moshe delante de Hashem, su Dios, diciendo, ¿por qué Hashem ha de derramarse tu enojo contra tu pueblo al que sacaste de la tierra del Egipto en despliegue de poder y con tu diestra fuerte? Porque diría el Egipto, con mala intención los sacó para matarlo en las montañas y hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Retrátate de tu encendida ira y considera semejante mal contra tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac y Jacob, tus siervos, a quienes les juraste por ti mismo, diciéndoles, multiplicaré sus descendientes como las estrellas del cielo. Y recuerda asimismo la tierra que dijiste que darías a su simiente y sería heredad suya para siempre. Está escrito. Desistió Hashem del mal que había declarado le haría su pueblo. Se apartó de ahí y descendió Moshe de la montaña con las tablas del testimonio en su mano. Tablillas inscritas en ambos lados, de un lado y de otro estaban escritas. Las tablillas eran obra de Dios. Eso que es importante, que no es una piedra de la montaña. Sí, colocou Masé Elohim, obra de Deus, para decir que vino de los cielos, ¿verdad? Y la escritura era de Dios, gravada en las tablillas. Oyó Yehoshua el sonido del pueblo al gritar y dijo a Moshe, hay gritos de guerra en el campamento. Dijo, no oigo sonidos de gritos de poderío, ni gritos de flaqueza, sino sonidos de angustia yo oigo. Y sucedió al acercarse al acampamento y ver el becerro y las danzas que se incendió la ira de Moshe. Mira que Moshe ya sabía que el pueblo le había hecho, porque Hashem habló, tu pueblo hizo un becerro, ofrecieron sacrificios, pero cuando ele llega para Josué, ele no habla con Josué. Então Josué estava aí, arriba, esperando ele. Ele descendeu del lugar mais alto, da nuvem, encontrou Josué e descenderam todos os dois juntos. Josué era el que no sabía, el único que no sabía. Ele não sabia que estava passando abaixo. Sí, porque Moshe sí ya sabía. Sí, Moshe já sabia, mas ele não habla com ele. Não é um grito de guerra. Não são poderosos e fracos peleando. Moshe quer que Yehoshua mire com ele, a mesma coisa. Você vai mirar, Moshe já sabia o que estava passando. E sucedeu que al acercarse del acampamento y ver el becerro y las danzas, que se incendió la ira de Moshe y arrojó de sus manos las tablillas al pie del monte Sinai. Mira. Y tomó el becerro que habían hecho y lo incineró en el fuego y lo pulverizó finamente, lo polvoreó en la agua e hizo que los hijos de Israel bebieran de la misma. Aguas amargosas. E dijo Moshe a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que trajiste sobre ellos un pecado tan grande? Mira que, olha o que Moshe está dizendo. O que este pueblo hizo com usted para que usted traiga sobre ele um pecado tão grande? Que ele está dizendo que você hizo um pecado tão grande. Você trajo um pecado tão grande para este povo. E o que eles hicieron com você?
como que el pueblo logró, como decir, obligarte, convencerte a hacer isso? Essa é a pergunta de Moshe. Mira que arriba del monte, Hashem não habla de Aarón. Tu hermano hizo un becerro. Hashem não falou assim. El pueblo hizo. Compreende? Porque o deseo da idolatria era del pueblo, não de Aarón. Aarón se quedou aí como uma